Pero lo que se veía, ¿no? Muchas veces la gente lo que pregunta es, bueno, pues yo no soy optimista, lo soy, es algo innato. El King's College de Londres demostró que solo el 25% del componente optimista es genético, es decir, que el 75% del factor optimista que tengamos depende de la actitud que tomemos en nuestra vida. El optimismo ha sido considerado desde el punto de vista de la neurociencia y la psicobiología con mucho interés, porque ya se había demostrado que depende mucho de, por ejemplo, los factores clínicos. Las personas optimistas se recuperan antes de las lesiones, de las enfermedades. Se ha calculado que consumen muchos menos medicamentos y que la incidencia de veces que asisten a urgencias disminuye. Hola, soy Nazaret Castellanos, soy neurocientífica y en mi Dixit os voy a hablar sobre la influencia que tiene el optimismo sobre el cerebro. Hay diferentes estudios de neuroimagen que muestran que cuando una persona es optimista, pues se cambia la arquitectura y el funcionamiento del cerebro. Uno de esos resultados nos mostraba que las personas optimistas generan una especie de barrera protectora en lo que es la corteza orbitofrontal, que es una de las partes más importantes para el cerebro porque regula cómo percibimos las cosas, regula la atención, regula la memoria, el aprendizaje, la gestión, la planificación de nuestras tareas. Entonces, lo que veían estos investigadores era que cuando las personas somos optimistas, pues se genera una barrera que ante la llegada de una situación estresante o de ansiedad impide que esa ansiedad a nivel neuroquímico se propague hacia la corteza frontal, es decir, protege nuestra visión, nuestra percepción del mundo pues de un ataque de ansiedad. Pero lo que se veía, ¿no? Muchas veces la gente lo que pregunta es, bueno, pues yo no soy optimista, lo soy, es algo innato. El King's College de Londres demostró que solo el 25% del componente optimista es genético, es decir, que el 75% del factor optimista que tengamos depende de la actitud que tomemos en nuestra vida. El optimismo ha sido considerado desde el punto de vista de la neurociencia y la psicobiología con mucho interés, porque ya se había demostrado que depende mucho de, por ejemplo, los factores clínicos. Las personas optimistas se recuperan antes de las lesiones, de las enfermedades. Se ha calculado que consumen muchos menos medicamentos y que la incidencia de veces que asisten a urgencias disminuye. Esta es una de las pruebas, de las evidencias científicas de la influencia que tiene la mente sobre la materia, la mente sobre el cuerpo y cómo la actitud puede convertirse en un tratamiento. Uno de los estudios que a mí me parece que es más interesante, más bonito, que hizo la Universidad de Inglaterra junto a Washington, es el que demostraba, se hizo una encuesta y se le preguntó a la gente, ¿usted es generoso o de por sí es altruista? Pues no mucho, ¿no? Decía la mayoría de la gente. Entonces, como no soy generoso, pues como no soy así, pues ya está, yo soy así y ya está, ¿no? Entonces hice un experimento. Bueno, pues vamos a intentar que durante este mes, concédanos un mes, donde usted voluntariamente va a elegir ser generoso. Entonces vamos a ver si algo cambia. Entonces, ¿usted cree que va a cambiar? No, porque yo no lo soy, ¿no? Es lo que decía la mayoría. Entonces lo que se vio es que hasta el optimismo y la generosidad era algo que se podía cultivar. A mí me gusta mucho la palabra cultivar. ¿Por qué? Porque cultivar no significa generar. Cultivar significa que tú siembras. Hay veces que no va a nacer algo, porque no todo yo creo que depende de nosotros. Pero yo creo que cultivándolo es muy probable que nosotros lo tengamos. Entonces se vio que el optimismo se podía cultivar, que la generosidad se podía cultivar, que las personas que habían elegido voluntariamente ser más generosas durante ese tiempo habían tenido cambios en su cerebro en ciertas zonas que correlacionaban con una mejora en su nivel de bienestar. Se sentían más felices. Las personas que habían fomentado el optimismo, pues también habían tenido cambios en una estructura del cerebro, que es la corteza orbitofrontal, que es como la que está por encima de la cuenca de los ojos, que es una zona clave para protegernos de estados de ansiedad. Pues muchas veces nos metemos en muchas más cosas de las que podemos, ¿no? Cuando, no sé si te pasa a ti, que a veces me quejo, qué cansada estoy, es que no puedo más, ¿no? Y entonces digo, claro, pero es que acepto muchos más retos, ¿no?, de los que a lo mejor podría, ¿no? Y me gusta a mí una frase, creo que era de Hipócrates, ¿no?, que decía, antes de sanar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a aquello que le enferma.
Yo creo que muchas veces no queremos renunciar a muchas cosas y el precio que pagamos es un cansancio inmenso y a veces pues no siempre la mejor expresión emocional ante quienes nos rodean. Pero por otra parte es verdad, ¿no?, que hoy en día todo va muy rápido, pues que tenemos mucho trabajo y que están los niños, que las distancias en las ciudades son muy largas, es decir, que tenemos pues mucho trabajo y muchas tareas a lo largo del día y es normal que estemos cansados. Una de las cosas que se ha visto en la literatura que nos cansan más o que nos agobian y estresan más es estar haciendo una cosa y pensando, tengo que hacer 5.000 más, ¿no? Que esto pues yo creo que nos pasa. Estás aquí, pero estoy pensando, y ahora tengo aquí no sé qué, no he contestado, tal. Es decir, que estás en un sitio, pero estás en otro. Hay un estudio que se publicó en el año 2012 que hizo la Universidad de Harvard, muy interesante, que mostraba, fíjate, que el 47% del tiempo que estamos despiertos, o sea, prácticamente la mitad del día, estamos haciendo una cosa y nuestra mente en otro lado. Harvard llamó a este trabajo una mente divagante es una mente infeliz. ¿Por qué? Porque lo que ellos vieron es que cuando estamos haciendo una cosa, pero lo estamos haciendo, pero mi mente está en otro lado, aquello que era pues, un poco desagradable, es algo que no nos gusta o es algo que es incómodo, si lo estamos haciendo y nuestra mente está de aquí y de allá pensando en 5.000 cosas, es decir, por ahí divagando, por ahí, pues aquello se vuelve un poco más desagradable. Si lo que estamos haciendo en principio era ni fu ni fa, ni agradable ni desagradable, pero yo lo estoy haciendo y mi mente está en otro lado, se vuelve un poco más desagradable. Y si estábamos haciendo algo que en principio era agradable, pero mi mente está divagando de un lado para otro, se transforma en algo menos agradable. Es decir, que al final la mejor versión era, hagas lo que hagas, hazlo, ¿no? Y eso, pues ¿a qué nos traía? Pues algo que hemos dicho a lo largo de toda la historia, ¿no? Al volver al presente. Es decir, no hay que estar las 24 horas y es verdad que esa capacidad de anticiparnos, de predecir, nos ayuda mucho. Pero lo que sí dicen los estudios es que hay que reducir un poquito más. No podemos estar la mitad del día estando haciendo una cosa y nuestra mente en otra. Hay que pasar más tiempo haciendo lo que estemos haciendo, ¿no? Pues ahí hay un estudio de la Universidad de Harvard que a mí me pareció que era muy sorprendente y es verdad que fue muy revolucionario. Se publica en la revista Science. Y ellos hicieron un experimento donde llevaban a gente al laboratorio y se les pedía que durante un rato, el tiempo que ellos quisieran, intentaran controlar voluntariamente sus pensamientos. Estaban en una habitación donde no había ningún tipo de distractor. No había una tele, no había revistas, tal. Simplemente, dice, por favor, imagínate que yo te digo, Nerea, simplemente estate durante un rato, el tiempo que quieras, intentando controlar a ver a dónde va tu mente. Intenta controlar tus pensamientos. Bueno, pues ¿sabes cuál es el tiempo medio que aguantó la gente? 6 minutos. Y lo que contaban los investigadores, la estadística, era que el 83% de las personas dijeron que la experiencia había sido muy desagradable. El experimento se repitió hasta 5 veces, se hizo pues llevando a la gente a su casa porque a lo mejor el laboratorio imponía mucho. Y por ejemplo, cuando se hizo el experimento en las casas de la gente, un 30% reconoció que se había escondido el móvil. Es decir, que lo que decía el estudio, que es algo que hemos leído en toda la literatura, a lo largo de toda la historia, es que no sabemos estar con nosotros mismos, que no sabemos controlar nuestra propia mente, que el control voluntario de nuestra mente es algo mucho más complejo de lo que pensamos. Pero si no sabemos que eso es complejo y si no sabemos que realmente nos supone un beneficio aprender a estar con nosotros mismos y aprender a gestionar nuestra mente, pues eso pues nos lleva siempre a ese combate eterno. Y eso es lo que se entrena mucho, por ejemplo, cuando practicamos la atención plena. Voy a practicar voluntariamente a estar más atento, a estar haciendo lo que esté haciendo. Y eso, pues según lo que nos dicen los estudios, se traduce en mayor bienestar, sobre todo. Se han hecho algunos estudios, sobre todo con gemelos, y claro, porque tienen la misma carga genética y puedes comparar. Y entonces se ha visto que no tenía tanto peso. Por ejemplo, un estudio que fue muy famoso, que a mí me gustaba mucho, que era, ¿usted es optimista o se puede entrenar el optimismo? La mayoría decían, no, el que es y el que no es, no es. Pues no, lo que demostraban en este estudio, hay un término que últimamente se utiliza mucho en la neurociencia, a mí me encanta, que es el de cultivar, ¿no? Cultivar el optimismo, cultivar la generosidad, cultivar la salud. La salutogénesis se acaba de reconocer en el lenguaje médico. Crear salud, ¿no? Hasta ahora la medicina era curativa, pero que te diga, no, usted lo que tiene que hacer es crear salud.
Esto fíjate lo que cambia. Tienes que cultivar estos valores, ¿no? Por eso me parece que es tan importante, ¿no?, este momento, porque es un momento en el que sobre todo se nos pide que decidamos. Porque lo que te está diciendo es que, como decía Ramón y Cajal, todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro si nos lo proponemos, que es lo que decía Cajal, que muchas veces esta última parte se olvida a la gente, ¿no?, y no la pone. Ahora veo escrito, Cajal decía esto, sí, pero también decía si nos lo proponemos. Entonces, ¿qué quiero cultivar en mí? Pues yo creo que esto es una pregunta que todos deberíamos hacernos constantemente. Claro, pero es un acto de voluntad probablemente muy elevado cuando a veces no podemos ni dejar de fumar, digamos, o ni dejar de algunos hábitos que sabemos, o de beber alcohol, o hábitos que sabemos que no favorecen de todo lo que estamos hablando. Sí que hay una dificultad muy grande a la hora de... Fíjate, decía San Agustín, estamos hechos de tierra, una tierra difícil de cultivar. Ah, claro, por supuesto que lo es. Y esta es otra de las cosas que a lo mejor no se difunde mucho en los mensajes estos tan motivacionales. Si quieres puedes, parece que sea inmediato, y si no lo haces eres tonto, ¿no? Cultivar, elige. Ahora, claro, el proceso no es fácil, pero dar cuenta de esa dificultad. Tengo esta adicción, no puedo dejar de hacerlo. Ser consciente, en definitiva, sí, exactamente, ¿no? Y compartir esa vulnerabilidad. Exactamente, que eso es lo que se llama la humanidad compartida. Entonces, no es nada fácil, por supuesto que no, pero toda la literatura, toda la historia de la humanidad está llena de eso. Claro, porque vete al final, a la Ilíada, vete a todos los textos. Al final de las dificultades, habla de eso. Exactamente, y del gran camino, ¿no? Entonces, esto es no es el llegar a Ítaca, ¿no? Que eso es como muy, muy representativo, muy visual, sino es en el día a día. ¿no? Sí, en el día a día. Porque, claro que porque no parece al final que estamos creando unas necesidades, ¿no?, de medita, baila, ¿no? Y es como que al final estamos rodeados de inputs, ¿no?, que nos pueden crear como no lo estoy haciendo, ¿no? Esa sensación de... Y bueno, y también es bueno, ¿no?, esto que creo yo que acabamos de comentar de ser compasivo, ¿no?, también con uno mismo, ¿no? Yo creo que como todo, o sea, es entenderlo como algo que tienes que cultivar, hacerlo desde la comprensión y no desde una obligación más. No, mira, cuando nosotros hacíamos los experimentos en la universidad donde íbamos midiendo el cerebro de personas que iban aprendiendo a meditar, desde que no sabían nada, íbamos acompañando el proceso para ver cómo cambiaba el cerebro, ¿no? Después tienes que meditar todos los días. Pues al siguiente me llamáis, y así aprendo. Bueno, encantada de la vida. Y entonces había uno que me encantó, me dijo, mira, esto de meditar a mí me estresa mucho, porque tengo que sacar todos los días 1 hora. Entonces, no, claro. O sea, es que lo entendamos como un proceso que no va a ser fácil, pero sí es una obligación. Y entonces ahí viene la comprensión, la motivación, que tenemos que ir recordándonosla constantemente, porque hasta esa se olvida. ¿Por qué hago esto? Bueno, pues porque si no es mucho más difícil hacer todo, ¿no? Pues no puedo comer esto, no puedo hacer esto, tengo que respirar. La verdad que no sé de dónde sacamos tiempo para trabajar. Toda la razón. Hay una frase que me encanta, que pones que escribes: no vemos las cosas como son, sino como somos. Me parece la gran frase. Está bien el Talmud de Babilonia, la mística judía. Se ha dicho de otras formas en todas las culturas y me parece la frase más sabia que he leído. Entonces, ¿en qué realidad vivimos? En la nuestra. Claro. Si cada uno tenemos la nuestra, ¿cómo conformamos una realidad común? Completamente, es un convenio, yo creo. Y esto, por ejemplo, ahora que se está estudiando desde la neurociencia, y yo estoy en ese proyecto, la parte más involucrada es el corazón, en esa percepción subjetiva. Y esto volvemos al debate de toda la historia. Cardiocentristas, cerebrocentristas, el corazón el asiento del alma, el corazón el asiento de la moral, el corazón es la balanza que mide completamente. Y ahora lo estamos viendo pues desde ese punto de vista numérico, científico, pues el debate de siempre completamente. Entonces al final volvemos a lo mismo, es esa subjetividad, es esa identificación con lo que tú eres, esa a veces sobreidentificación, como el observarte a ti mismo te pone en una posición donde te separas un poquito a lo mejor de esa sobreidentificación. Esto en lenguaje científico pues le llamamos eso el selfness, o sea, salirte de tu yo, que no es que te salgas, sino que lo observas, y eso lo medimos nosotros neuronalmente, ¿no? No es que midamos eso, sino que medimos lo que hace el cerebro cuando sucede eso, ¿no? Entonces, cómo al ponerte en esa perspectiva, vemos las cosas como son, no vemos las cosas como son, sino como somos, se reduce un poco más. Porque si yo estoy muy centrada en mi yo y en quién soy yo, lo veo todo muy, muy, muy subjetivo. Y esto, ¿sabes cómo se ve? Cuando el cerebro responde mucho al latido del corazón, es decir, cuando corazón y cerebro están muy comunicados,
yo veo las cosas muy sesgadas por mi persona. Cuando corazón y cerebro se comunican, pero no tan totalmente, veo las cosas con más objetividad. Cuando corazón y cerebro ya se desconectan, he perdido la identidad, por ejemplo, Alzheimer. Entonces es un equilibrio entre corazón y cerebro. Pero hay muchas veces que el corazón y el cerebro están ahí unidos completamente. Necesitamos el equilibrio de nuevo. Exactamente. Que también se ha dicho toda la historia. Todo el rato, pero claro... El equilibrio, el afinar la relación... Mira, ya Aristóteles lo decía. Claro, que la alimentación y la meditación, ¿no? Pues son claves para el bienestar, pues es una de las conclusiones fundamentales que estamos comentando. Y yo me pregunto, ya para acabar, en todo este proceso que yo creo que fue Oliver Sacks, ¿no? De los primeros que inició el hecho de que empezara a interesar. Bueno, él escribió porque le interesaba a él y bueno, editorialmente empezó a funcionar más tarde, ¿no? Estos libros que nos acercan a la investigación científica de una forma divulgativa. ¿Qué será lo próximo que conozcamos? Pues mira, yo creo que has citado muy bien. Oliver Sacks es un referente maravilloso, humanista maravilloso, pero casi todos sus libros están basados en enfermedad mental. El hombre que confunde a su mujer con un sombrero, la antropología de Marte, o sea, todo es enfermedad mental. Conocemos muy bien o sabemos mucho y lo extendemos mucho el conocimiento de qué es estar mal. Ahora viene la divulgación de cómo aprender a estar bien. A mí me encantaría aún el hombre que confunde a su mujer con un sombrero con anécdotas que no sean de personas que tienen alteraciones, sino de personas que han conseguido estar mejor, ¿no? Entonces, para mí es ahora la época de vamos a aprender a estar mejor, porque ya sabemos lo que pasa estando mal. Pero yo no sé, a mí nadie me ha enseñado a cómo estar mejor. Y yo he estudiado muchísimos años en mi carrera científica, estudiamos mucho. Pero a mí nadie me ha dicho cómo estar bien. Ahora, estrés, te puedo hablar horas. Por eso te has puesto tú a investigar, ¿no? Como nadie te lo ha contado, has necesitado... No, de verdad, esto es de verdad. Yo empecé a estudiarlo por aprender yo. Eso absolutamente. Eso lo he dicho siempre y lo digo. Yo lo hago para mí. Porque yo me di cuenta que llevaba muchos años en la investigación científica, sabía muchas cosas del Alzheimer, o bueno, muchas opacas del Alzheimer, de daño cerebral, de esto y lo otro. Y dije, ¿y bueno, y a mí quién me enseña a estar bien? Dije, no puede ser que yo estoy trabajando en la universidad estudiando esto y a mí nadie me dice nada. Yo no lo sé. Me tengo que ir a un centro tibetano, a una iglesia, no lo sé, a cualquier referencia. Maravillosas, no digo que no. Pero ¿por qué mi madre, que es la ciencia, no me lo dice?